Vamos a hablar de los agregados. Agregados para el hormigón, obviamente, que ya hemos definido que para el hormigón normal o común son agregados de piedra, agregados pétreos, provenientes de las fuentes naturales de roca. Entonces, en primer lugar nos vamos a referir, ya hemos hablado algunas cosas sobre los agregados, así que esta es una complementación. ¿Sí? En primer lugar nos vamos a referir a los tamaños de los granos. Ya habíamos comentado que los investigadores de un principio se preguntaron si el tamaño de los granos, la forma de los granos, influía o no influía en la calidad del hormigón. Y bueno, de investigar y de haber hecho muchísimas experiencias y muchísimas pruebas y acumular mucha información y compartir esa información y seguir comparando con los resultados hasta la actualidad, porque las investigaciones siguen y nunca terminan, se han definido algunos aspectos. Por ejemplo, el tamaño de los granos. ¿Qué es el tamaño de los granos? Seguramente que es la dimensión, ¿verdad? La dimensión de los granos. Pero ya hemos visto que un agregado tiene granos de diferentes tamaños. Entonces, ¿cómo haríamos para hablar del tamaño de los granos si cada uno tiene una forma irregular y además tiene diferentes tamaños? ¿Y cómo mediríamos el tamaño? Si es que el tamaño de un grano es importante, ¿cuál es ese tamaño? Es el diámetro mayor? Si es que fueran de forma redondeada, es la distancia mayor, la distancia menor, la distancia promedio o cuál de las distancias, porque si es irregular debe tener varias. Para ello, jóvenes, se inventó, siempre ha habido gente inteligente, felizmente, para estas cosas y que nos auxilian a los ingenieros, se inventó un método, no para medir los tamaños, pero sí para clasificarlos. Y este método son los tamices o sedazos. ¿Qué es un sedazo? No es nada más que una malla, como podemos ver acá, una malla de alambres colocados perpendicularmente entre sí y a una distancia tal que dejan una abertura de determinada dimensión. Por supuesto que en esa dimensión también influirá el diámetro de los alambres, pero ya a estas alturas todo está especificado, las fábricas que hacen esto ya lo tienen todo definido, así que lo mismo los compradores o los usuarios ya saben qué malla necesitan para determinados usos. Y en el caso de los agregados del hormigón existe una lista de aberturas, de tamaños para las mallas. Y lo interesante es que si tomamos un grupo de granos, como en esta figura, y los colocamos encima de una malla, y por algún movimiento manual o mecánico hacemos que esta malla se mueva, entonces este movimiento permitirá que los granos que logren pasar por las aberturas, entonces quedarán debajo del tamiz. Y los granos que no logren pasar quedarán encima, quedarán retenidos. Entonces fíjense que ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos clasificando los tamaños de los granos entre los granos que pasan y los granos que se quedan. Por lo tanto, los granos que se quedan asumimos que son más grandes porque por eso no pudieron pasar. Y los granos que pasaron asumimos que son más chicos que las aberturas y por eso pasaron. Si tenemos diferentes tamaños de aberturas de mallas y las colocamos en así como está acá, un tamiz encima del otro. Y arriba ponemos la malla más grande y así sucesivamente hasta llegar a la menor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos clasificando los tamaños de los granos, quedando los más grandes arriba y a medida que vamos bajando de tamaño y también de posición, por eso digo bajando, nuestros granos se van a ir achicando, los granos que van a ir siendo detenidos y con mayor razón los que van pasando. Entonces, esta ha sido la manera universal y es la manera universal de referirnos al tamaño de los granos. Entonces, en realidad, cuando decimos tamaño de granos, no estamos hablando de un tamaño, estamos hablando de varios tamaños que cumplen con el requisito de no poder pasar por una abertura determinada, así como otros tamaños, no tamaño de granos, son aquellos que cumplen con el requisito de pasar a través de una determinada malla. Entonces, entre los que quedan y los que pasan son tamaños de granos. Ahora bien, si nos fijamos acá tenemos unas imágenes del tamizado que se llama, que es hacer pasar los granos, justamente lo que describí.
Acá hay una imagen donde vemos un tamizado manual que consiste en sacudir, ¿no es cierto?, los tamices para ayudar a los granos a que pasen, a los granos que tienen que pasar, porque algunos no pasan porque están obstruidos por granos más grandes, entonces hay que removerlos para que tengan la oportunidad. Y acá vemos una maquinita que hace el mismo rol, lo sacude, pero evita el trabajo físico, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera se ha llegado a establecer, ¿no es cierto?, ciertos patrones. Por ejemplo, aquí en este pequeño cuadro tenemos una lista de los tamaños, de las aberturas, de los tamices estandarizados. O sea, alguien se ha ocupado de decir, bueno, los tamaños que vamos a usar siempre para controlar la existencia de diversos tamaños en los agregados para hormigón va a ser esta lista. Y esta lista proviene de la ASTM americana, que es la que se ocupa, es un instituto que se ocupa de justamente de estudiar los materiales y de establecer normas para ellos. En el caso de los agregados, entonces, la ASTM establece esta lista que figura acá, que determina los tamaños de las aberturas de los tamices. ¿Sí? Por eso el título es tamiz, no es tamaño de agregado. Entonces nos estamos refiriendo a las aberturas y como se puede ver, los valores originales y auténticos son los de la columna izquierda que están en pulgadas, ¿no es cierto? 3,5, 3, 2,5, 2, van de grande a chico tal como lo hemos descrito y llegan hasta el de 3 octavos que son expresiones en pulgadas, ¿verdad? A partir del número 4, como se puede ver, ya no usamos pulgadas como unidades, sino usamos números, ¿verdad? Estos números son una adaptación para no tener que utilizar fracciones muy complicadas que 5 sobre 32, etcétera, ¿verdad? Que suelen usar en el sistema inglés, sino para facilitar un poquito la nominación de los tamices. Y estos números significan el número de alambres, ¿sí? El número de alambres espaciados entre sí que caben en una pulgada. Entonces, una pulgada son 2,54, ya sabemos, 2,54 centímetros. Entonces, ¿cuántos alambres podemos poner ahí? Si ponemos 4 alambres en ese espacio, entonces el espacio comprendido entre alambre y alambre, obviamente que también está especificado el diámetro del alambre, la distancia entre los alambres o el espacio que queda entre los alambres es el que está figurando aquí a la derecha en su equivalencia en milímetros. Entonces el número 8 tendrá 8 alambres y fíjense el número 100 tiene 100 alambres en una pulgada. Y el 200, imagínense 200, ¿qué espacio queda entre ellos? Por supuesto que son alambres muy delgados, pero a la derecha tenemos para comodidad nuestra que utilizamos el sistema métrico, las equivalencias en milímetros. A propósito de las equivalencias, quiero recomendarles de que no se hagan problema de la precisión de estas equivalencias en cuanto al cálculo, porque acá tenemos, por ejemplo, el tamiz de una pulgada y todos sabemos que una pulgada tiene 25,4 milímetros, pero aquí solamente se lee 25. Entonces es por razones prácticas, ¿no? 25,4 es más incómodo que decir 25. Además, no todos manejan las equivalencias. Esto pasa por manos de los operadores de laboratorio, de los vendedores, transportadores de agregados y todo. Entonces es más fácil decir agregado de 50 de tamaño, quiere decir bueno, después vamos a hablar del tamaño específico pero es la abertura del tamiz, ¿no? Un tamiz 50, tamiz 40, tamiz 25, tamiz 20, tamiz 12, tamiz 10, y ya en este caso obligados a hablar de decimales 476, etcétera. Fíjense hasta 0,075 milímetros, ¿no? La abertura más chica. Todos estos tamices no son los únicos que existen, también existen otros tamices para el caso de los suelos, por ejemplo, pero en el caso de los agregados de hormigón, esta es la lista oficial que la vamos a manejar respecto al tamaño de las aberturas de los tamices. Ahora vamos a hablar de un concepto muy particular que es el tamaño máximo. De acuerdo a esa lista de aberturas de tamices, podríamos
creer que en todos los casos los granos de un agregado tienen que pasar por toda esa serie que está marcada ahí. En la práctica, jóvenes, existe una limitación que se llama tamaño máximo. El tamaño máximo es una expresión, no es necesariamente el tamaño máximo de los granos. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, el tamaño de un grano no se puede medir, ¿no es cierto? Entonces acá en realidad el tamaño máximo debería ser tamaños máximos, debería ser, porque es el tamaño de los granos que quedan retenidos en un tamiz determinado. Esos granos, por supuesto, son los más grandes de un grupo de los tamices que ya pasaron por ese tamiz y otros, o sea que son los granos más grandes y deberían ser los granos de tamaños máximos, ¿no es cierto? Pero en la práctica se usa la expresión tamaño máximo para referirse a la abertura del tamiz en cuestión y por definición el tamaño máximo debe estar anotado por acá. El tamaño máximo es aquella abertura del tamiz, acá está, ¿no? Aquella abertura del tamiz por el cual pasa el 95% o más de los granos de un agregado. Es decir, que si tenemos un tamiz que retiene 5% o menos de los granos, ese es el tamaño máximo del grupo de granos. Ojo que no es el tamiz más grande, repito, ¿no? No son las aberturas, puede ser cualquier tamiz. Si tengo una arena, por ejemplo, no tiene granos grandes, ¿no es cierto? Pero algún tamiz va a haber que retenga un máximo del 5% de sus granos. Ese será el tamiz. En el caso de ASTM, para el agregado fino que llamamos, que es la arena, el tamiz del tamaño máximo es el número 4. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esa definición, también debemos darnos cuenta de que los granos de los agregados se mezclan con el cemento y el agua para formar hormigón. Y ese hormigón tiene que entrar en los moldes de modo que ocupe todo el volumen. Ya hemos hablado de la importancia que tiene eso y por eso hay un proceso que se llama el proceso de la consolidación, que algunos le dicen compactación, y que es un medio para ayudar al hormigón, ya sea manual o mecánicamente, para que entre sin ningún problema en todo el volumen del molde. Pero por otro lado sabemos que hay casos en que los moldes son de formas muy difíciles o es muy incómodo meter el hormigón o el hormigón no tiene la consistencia deseada o la plasticidad buscada o no tiene la necesaria, la suficiente como para que sea fácil el trabajo del moldeo o sencillamente el espacio que debe ocupar el hormigón está lleno de fierros y lleno de otras cosas, por lo tanto hay una dificultad para meter el hormigón. Entonces, si yo tengo entre un fierro y otro una distancia de 2 centímetros, por ejemplo, obviamente pues un grano de 3 centímetros no va a entrar. Y si un grano se tranca, se trancarán también los que vienen detrás y quedará un hueco en medio del hormigón, cosa que no se desea, ¿correcto? Entonces, por eso las normas nos fijan limitaciones para el tamaño máximo. Es decir, que si bien por una parte, ya lo dijimos, los agregados son los de mayor calidad en el grupo de ingredientes de un hormigón y debido a eso deberíamos desear que el hormigón sea, aunque sea pura piedra, pero y usar la de mayores tamaños posible, si bien eso es deseable desde el punto de vista teórico, pero en la práctica estamos limitados por los obstáculos que puede representar las dificultades que ya he mencionado para poder utilizar agregados muy grandes. Entonces, esas limitaciones en el caso del ACI, que es el Instituto Americano del Concreto, que define ciertos límites, nos determina 3 limitaciones. La primera limitación nos dice que el tamaño máximo en una obra no debe ser mayor que un quinto de la menor dimensión de un elemento. ¿Qué es un elemento? Es una zapata, una columna, una viga, una losa, una escalera, cualquiera que sean los elementos que tiene una construcción, tenemos que verificar que el tamaño máximo del agregado que se use para el hormigón, para estas estructuras, no sea mayor a un quinto de la menor dimensión.
Por supuesto, habrán algunos elementos que tienen dimensiones grandes, regulares, chicas, y entre los que tienen dimensiones más chicas comprobaremos cuál es el que tiene la más chica dimensión, y el tamaño máximo no debe exceder de un quinto de esa menor dimensión. O sea, es una regla que se tiene que cumplir y punto. La segunda regla dice que el tamaño máximo debe ser menor o no debe ser mayor a un tercio de la losa. O sea, si una estructura tiene losas, como un edificio, un puente, etcétera, losas o placas, entonces el tamaño máximo no debe exceder a un tercio de la losa. Fíjense, es para la comodidad de colocación, etcétera. Pero esa es la segunda regla. La tercera regla es relativa a las armaduras y nos dice que el tamaño máximo de un agregado no debe ser mayor a las 3/4 partes del espacio disponible entre dos fierros. Por supuesto que para una obra tenemos que ver cuál es ese espacio más chico que existe entre dos fierros contiguos. Puede ser que en una losa no exista espacios chicos entre fierros, en una columna tampoco, pero en una viga sí, y de repente en una viga es exageradamente chico y en otra no tanto. Tenemos que encontrar el menor espacio entre dos fierros contiguos y el tamaño máximo no puede exceder a 3/4 partes de ese espacio. Fíjense, son estas tres condiciones que fija el ACI para escoger el tamaño máximo de una obra determinada, y estos tres criterios, se le llaman criterios de selección, estos tres criterios se tienen que cumplir simultáneamente. Vale decir que si el primer criterio nos dice que podemos usar 1 pulgada de tamaño máximo y el segundo criterio nos dice que podemos usar media pulgada, entonces para que se cumplan los dos simultáneamente tendremos que usar media pulgada, porque si usamos 1 pulgada ya no se cumple el segundo, ¿verdad? En resumen, de los tres criterios, de los tres resultados de estos criterios, hay que elegir el menor valor como tamaño máximo para toda la obra. O sea que un par de fierros que estén muy cerca entre sí nos pueden definir el tamaño máximo para toda la obra, siendo un edificio de 10 pisos, por decir una exageración y una contradicción muy grande. Por eso es importante que los calculistas pues salgan de su oficina, ¿no es cierto? Y que vayan a la obra y vean, se interesen también en las restricciones, limitaciones y adaptaciones que se tienen que hacer en la obra, y no se limiten a hacer sus cálculos encerrados entre cuatro paredes y ponerle el número. Les da que debe entrar 5 fierros y el espacio entre fierros no les interesa verificar, aunque los métodos de cálculo de estructuras fijan el espaciamiento máximo o el número mínimo, perdón, y el número de barras en un espacio determinado, pero tampoco hay que atenerse a eso e ir a la exageración, ¿verdad? Porque por dos barras nichis que estén muy cerca una de la otra se puede castigar, por decirlo de una manera así, a toda una estructura, ya que el uso del menor tamaño no es ni económico ni conveniente por las razones que ya hemos explicado. Sin embargo, es una restricción, es una regla y hay que cumplirla. Cuando ocurriría eventualmente un caso de esos que no es deseable, por eso el calculista tiene que tratar siempre de resolver este tipo de problemas antes de hacer el proyecto o durante la hechura. Si se diera una situación así, en algunas obras se puede decidir usar 2 tamaños máximos o hasta 3, pero no es nada conveniente, ¿verdad? Tener en una obra 2 o 3 o 4 hormigones es lo peor que uno puede hacer, porque si bien estaría cumpliendo más rígidamente con ciertas condiciones, porque algunas condiciones son muy buenas para algunas cosas, pero no tanto para otras, y en un edificio tenemos un conjunto de elementos que satisfacer, un conjunto de cosas, y a veces la satisfacción de unos no es tan óptima para otros. Entonces, elegir varios hormigones, varios tamaños máximos, varias diferencias entre los materiales que se van a usar, genera otro tipo de complicaciones logísticas, ¿no? ¿Qué tal si están vaciando? Hola, sí, están vaciando, muy bien, están usando el hormigón tipo 3. No, no, ingeniero, no era el tipo 2, imagínense unos errores de esa magnitud, ¿no? O el agregado tal en vez del otro agregado. Entonces, para eso sirve la limitación del tamaño máximo, para garantizar la penetración, la buena penetración
del hormigón en todos los puntos del espacio disponible dentro de los moldes. Acá vemos un ejemplo, porque cuando una estructura, por ejemplo, como este molde, tiene un espacio muy pequeño, es un muro, ¿no? Un pequeño muro, tiene un espacio muy pequeño entre las paredes, y además al medio se puede observar que tiene armadura, y en medio de la armadura todavía tiene estos cubos que sirven para separadores, para darle el recubrimiento a la armadura. Cuando metamos el hormigón, ¿será que el hormigón va a entrar bien? ¿No? Esa es una buena pregunta. ¿Y cuál será el tamaño máximo? Acá lo podemos ver en vivo, bueno, no en vivo, pero en directo, lo que está pasando con el espacio disponible, y aparte que es un elemento de una altura no mucha, pero si fuera bajito sería más fácil, ¿no? Y a la derecha vemos una imagen ya de un hormigón ya vaciado, pero imaginémonos lo difícil que ha sido vaciar esto, ¿no? Inclusive se notan las separaciones de los vaciados, seguramente es hecho por partes, ¿no? Aquí, por ejemplo, este pedacito lo podemos ver que está dividido en 4 partes, seguramente en 4 sesiones de vaciado, porque es inclinado, seguramente bastante angosto, como se puede ver este otro elemento, y en qué posición, ¿no? En qué dificultad, a gran altura, etcétera. Entonces, para eso sirve el tamaño máximo, para facilitar la tarea en los casos más complicados. Acá tenemos otras imágenes donde podemos ver, fíjense, estos fierros no tienen ningún sentido, ¿verdad? No sé si cumplirán alguna norma, si el calculista habrá hecho lo que debe hacer, pero acá no entra ningún tamaño máximo, ningún hormigón, no atraviesa los espacios. Entonces, ¿qué va a ser del hormigonado? Claro, le falta el encofrado, pero por lo que se ve acá va a ser bastante más amplio. ¿Cómo va a pasar por acá el hormigón con agregados? Acá se ve otro ejemplo, pero un poquito más cristiano, ¿no es cierto? Donde se puede ver la estrechez que algunas veces queda para los agregados. De hecho, acá a ojo de buen cubero no hay ni 2 pulgadas, ¿no es cierto? Y los agregados, de acuerdo a la lista que hemos visto, hay tamaños hasta de 3,5, 3, se puede usar hasta 4. Acá está el tema de la granulometría, creo que ya hemos hablado más de una vez, y también en el texto hemos hecho mención de la granulometría. ¿Qué busca la granulometría? Un ordenamiento de los tamaños. Si bien ya se sabe que los agregados tienen que tener diversos tamaños, pero también se sabe que las proporciones de estos tamaños tienen que estar reguladas. ¿Cuáles son los 2 objetivos principales de la granulometría? El número 1, que haya una buena trabajabilidad, y número 2, que dejen entre los granos, queden el menor volumen de espacios posibles. Esos son los 2 objetivos. Los agregados que cumplen con esos requisitos se consideran buenos agregados o buena granulometría. Existen normas, especificaciones, los agregados gruesos por una parte, los agregados finos por otra. Sin embargo, también es bueno hacer notar que una granulometría es una condición, un estado. En algún momento les comenté que es como una fotografía, ¿no es cierto? Una granulometría es una circunstancia en un momento dado y en un grupo de granos determinado. Entonces, cuando hablamos de 20 cubos o 50 cubos de agregados que se van a usar en un hormigón de una obra en un día, ¿cómo garantizamos la granulometría de todos esos agregados? Entonces es complejo, hablando en términos muy correctos, porque no es fácil asegurar que un ensayo granulométrico pueda representar a 50 cubos de ese agregado. Entonces se tienen que tomar todas las precauciones, ¿verdad? La separación el deshacerse de una granulometría tiene su nombre técnico, se llama segregación. Segregar quiere decir separar, ¿no es cierto? Segregación racial, etcétera. Entonces, segregación en los agregados quiere decir la separación de los granos que supuestamente están ordenados por tamaños y por proporciones. Entonces, cuando tenemos en la ingeniería hay 2 grandes objetivos en cuanto a los agregados, ¿no? Uno es lograr una buena granulometría, y el objetivo más difícil todavía que lograr la granulometría es mantenerla. ¿Por qué? Porque los agregados se manipulan desde que salen de la chancadora o salen del río, se cargan, se descargan, se trasladan, se mueven por aquí, por allá, se los mete a la mezcladora, etcétera, ¿no? Entonces hay un manipuleo
un manoseo, por decirlo así, de los agregados y de qué manera se van a mantener ordenados en la forma que los hemos colocado inicialmente, si no hay nada que los ligue, no hay una bolsa que los encierre, no hay un hilo que ate un grano con otro. Entonces, a este proceso de segregación se conoce como el desordenamiento de la granulometría. Por lo tanto, la segregación es lo contrario del ordenamiento de granos o de una buena granulometría. Obtenida la buena granulometría, es tarea del ingeniero evitar la segregación o reducirla al máximo. Y para esto se sigue una serie de reglas, hay distintas formas de segregación, el ingeniero tiene que interiorizarse con eso, está descrito en el texto de alguna manera, todas estas formas de segregación que consisten en deshacer la granulometría y todo empieza, fíjense, desde que se saca la muestra. O sea, para cuando se saca la muestra de un acopio, este es un acopio, un depósito de materiales que puede ser chico, puede ser grande, o puede ser muy grande, gigantesco en las obras muy grandes. Entonces no es cuestión de que una persona se acerque, como vemos aquí en la foto, y con su pala saque unas cuantas paladas de donde le parece y se lleve esa muestra y después de hacer la granulometría en el laboratorio, digamos que esa es la granulometría de todo el material que está ahí. Para esto existen entonces métodos, convencionalismos que se establecen entre partes, se define cómo se van a tomar muestras de un acopio de acuerdo al volumen del material y de acuerdo a la frecuencia y magnitud de las pruebas y controles que se van a hacer. Por supuesto hay obras donde no se controla nada, ¿no? Pero estamos hablando de aquellas que más o menos serían confiables. Entonces, todo esto parte, el tema de la segregación y de combatir la segregación parte desde aquí. Inclusive el constructor se arriesga a que si este señor va y saca solamente los agregados de acá y va a hacer la granulometría, corre el riesgo de que la granulometría le dé mal, porque este material durante su manipuleo puede haberse segregado y puede ser que las partes que él está sacando no representen al total y más bien sean defectuosas. Entonces, para evitar, porque es inevitable que exista una segregación, ¿no es cierto? Pero para tratar de reducir estos efectos y agrupar de la mejor manera posible una muestra representativa, se establece previamente cómo se va a sacar la muestra. Qué sé yo, 2 paladas de abajo, 2 paladas de arriba, 2 paladas del medio, 2 paladas de la superficie, 2 paladas de la profundidad, 2 paladas, lo mismo del norte, lo mismo del sur, etcétera, ¿no? De cualquier regla que sea, pero que sirva para dar una idea de que se está sacando muestras de todo y que no está interviniendo ninguna intencionalidad ni mala de buena, ni de perjudicar ni de favorecer a los resultados, sino que sea lo más creíble posible. Una vez que se tiene esta muestra, he hablado de 2 paladas por acá, 2 por allá, 2 por allá, más allá, cuánto de material se habrá juntado, se junta una cantidad grande de material, no es necesario hacer la granulometría, ustedes saben, para la granulometría existen ciertas cantidades pequeñas, limitadas, entonces esas cantidades se dividen en porciones menores, pero tampoco se dividen, como decirlo, de arriba de la bolsa y con eso hacemos la prueba, sino que se hace una operación que se llama cuarteo. Y el cuarteo significa separar la muestra, reducir la muestra a lo necesario para el ensayo, pero siguiendo una metodología de manera que sea lo más representativo posible. Este aparato, por ejemplo, tiene unos huecos que se pueden ver acá y algunos huecos están dirigidos hacia la izquierda y otros están dirigidos hacia la derecha. De manera que cuando se mete el material aquí se divide en dos, ¿no? Se divide en dos y luego una de las mitades se vuelve a hacer pasar por acá y luego la otra mitad, así hasta que llega al tamaño de la muestra deseada. Una vez que se hace el cuarteo, aquí hay unas imágenes de un cuarteo manual. Cuando no se tiene el cuarteador, igual se hace un montón, se lo hace, se lo divide en dos, luego se lo divide en cuatro, se agarra una de las porciones, se lo vuelve a mezclar, se vuelve a hacer una división en cuatro, de las cuatro se eligen dos, se elimina lo que quedó y así sucesivamente hasta llegar al tamaño que se desea.